Una de las catástrofes más terribles en Europa en la segunda mitad del siglo XX, cuando parecía que en Europa era imposible que hubiera una cosa similar a las matanzas y asesinatos y violencia que tuvo durante la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial, la desaparición de esta institución totalmente artificial que se llamaba Yugoslavia, después de que muere el dictador comunista Josip Broz Tito, fue una matanza entre grupos que siempre estuvieron muy separados, ¿no? Tito lo que quiso es crear una nación secular comunista entre las naciones entre los reinos y los estados que estaban distribuidos en la región que se conoce como los Balcanes. Esta región, en el sureste europeo, tenía, sin embargo, grupos que no podían llevarse entre sí. Tenían grupos de musulmanes, residuo, digamos, de las invasiones y de las conquistas turcas. Tenía, como Bosnia, por ejemplo, tenía regiones de tradición ortodoxa que habían sido originalmente evangelizadas y luego unidas a la separación de Rusia y la suma de Rusia, digamos, al mundo ortodoxo, ¿no? Tras el cisma ortodoxo. Y estas naciones eran profundamente anticatólicas porque primero veían la caída de Constantinopla, ¿no? La gran sede del Oriente, como culpa de los católicos. Veían además a los católicos como aquellos de los que se habían liberado, se habían independizado. Al punto que cuando se producían las invasiones musulmanas, las turcas, el lema de muchos ortodoxos era mejor el turbante que la tiara. La tiara era la antigua corona pontificia del Papa, ¿no? El turbante, el adorno en la cabeza de la autoridad turca. Mejor el turbante que la tiara. Entonces, traerlo junto fue básicamente un gran esfuerzo de represión, y en las regiones donde había una importante población católica, ¿no? Croacia, Eslovenia y Herzegovina, que son, digamos, ahora no por casualidad las naciones más apacibles, pacíficas, desarrolladas de los Balcanes. Allí Tito realizó una campaña de represión brutal, primero porque en las regiones musulmanas no necesitaba, el imperio turco ya había acabado, había desaparecido, y las poblaciones musulmanas eran básicamente Montenegro, Bosnia. En cambio, el gran colaborador del imperio ruso era la corona serbia, ¿no? Que eran ortodoxos y, como digo, odiaban tanto a los musulmanes como a los católicos. Y Tito era serbio. Él, la lengua serbia es como la rusa, ¿no? Esa lengua que se llama cirílica. O sea, no es como la nuestra, latina, con las letras y la lectura, ¿no? de origen latino. Sin embargo, viendo que había mucho más estaba mucho más desarrollada, era mucho más culta la lengua croata, que el croata sí es latino, tiene acentos particulares, etcétera, pero se escribe con grafía latina. Entonces la hizo la lengua oficial de toda la Yugoslavia. Pero porque él era serbio y tenía una simpatía y dejaba en mucha mayor paz a los ortodoxos, cosa que no hizo con los católicos, llamó a la lengua serbo-croata. Entonces, cuando uno miraba en el diccionario, cuando yo era chico, pues, y Yugoslavia todavía existía, lengua serbo-croata, no, y no existe la lengua serbo-croata, era el croata, y que se escribía como lengua latina, y por ser la más desarrollada, que más facilitaba el progreso, es la que se impuso, ¿no? Pero para poder imponer
y controlar las regiones católicas, Tito tuvo que dedicarse a reprimir a la Iglesia Católica. Y a la Iglesia que no pudo reprimir, la insultó y la denigró tremendamente, ¿no? Tanto así que el cardenal de Zagreb, que muere en la cárcel, torturado por Tito, que está en proceso de beatificación, está en proceso de canonización, fue beatificado el cardenal Stepinac. Inmediatamente la Europa occidental dijo, pero ¿cómo el Papa Juan Pablo II beatifica a alguien como Stepinac, que fue un simpatizante de los nazis, etcétera? Porque en Croacia la población era partidaria de Alemania, no porque estuviera en contra del resto de Occidente, sino porque estaba en contra de Rusia. Le tenía miedo a Rusia, que era aliado de Serbia. Entonces, la población tenía una simpatía por quienes veía que eran occidentales. No es porque creían en el nazismo ni nada por el estilo. Y existió una pequeña fuerza pro-nazista, específicamente pro-nazista, no pro-Alemania, sino pro-nazista, que el cardenal la cruz hachada le llamaba, ¿no? Por forma de hacha, que si ustedes se imaginan, una cruz formada por hachas básicamente forma una esvástica, ¿no? Esta gente de la cruz hachada fue condenada repetidamente por el cardenal Stepinac. O sea, que el que quiere ver si es que realmente fue un antisemita, nada, fue un santo hombre que murió torturado por no someterse a la fe. Y tenía demasiado prestigio como para matarlo ahí, pues, en su catedral. Entonces hubo que ponerlo en la cárcel para ver si es que por medio de la tortura y de la corrupción él accedía a lo que nunca accedió, que es decirle a croatas y eslovenos, a los católicos de la entonces Yugoslavia, que había que someterse a Tito, que había que someterse al gobierno. Pero el camino del martirio sí fue seguido por una cantidad importantísima de franciscanos. ¿Y por qué quiero mencionarles esto, hermanos? Porque estos son martirios que recién están comenzando a salir a la luz. Los martirios que sucedieron, por ejemplo, en el norte de Italia a mano de los nazis retirándose, o de los partisanos comunistas italianos al final de la Segunda Guerra Mundial y por lo menos un año y medio después de la Segunda Guerra Mundial, o de los martirios que sucedieron en la antigua Cortina de Hierro. Esas son historias que se mantuvieron ocultas porque los gobiernos comunistas de toda la Cortina de Hierro que asesinaron a estos curas, no les interesaba mantener ningún registro de que este era un sacerdote que murió por esta razón. No les interesaban los registros. Querían que esas personas fueran simplemente desaparecidas, punto. Entonces, hoy día es fatigoso recuperar las historias de todos estos sacerdotes y hacerlas además con certeza, con profesionalismo, para que realmente contribuyan al conocimiento de la historia. Y recientemente en Herzegovina se ha descubierto, o sea, mejor dicho, redescubierto la historia de los mártires franciscanos que comenzaron a ser asesinados ya desde antes que se declarara el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes ya estaban en retirada y en febrero de 1945, o sea, faltaban todavía algunos meses para el final formal, pero ya Joseph Tito y sus partisanos ya habían tomado el control de lo que más tarde sería Yugoslavia oficialmente, y se fueron a un pueblo que se llama Široki Brijeg, ¿no? Y ahí masacraron a 12 franciscanos. Y cuando digo masacrados no estoy utilizando una hipérbole. O sea, no les dispararon, los golpearon a palos, a hachazos, para que tuvieran una muerte terrible. Y ninguno de ellos renunció a la fe y ninguno de ellos dijo, me paso al comunismo. Pero para que vean lo rico de vocaciones que eran esas regiones y el número de mártires que todavía no hemos contado de la Segunda Guerra Mundial y específicamente del comunismo, solo en la provincia de lo que hoy es Herzegovina, porque en Herzegovina había muchos católicos que después se desplazaron hacia
hacia Croacia y Eslovenia, ¿no? ¿Por qué? Porque comenzaron estas guerras étnicas y ahora es de mayoría musulmana. Pero ahí, cuando todavía había una presencia católica importante, en Herzegovina, fueron asesinados 66 franciscanos, hermano, solamente en 1945. Y todas en esta región, ¿no? Y curiosamente, son 14 pueblos que hoy en día los franciscanos llaman el Via Crucis de la provincia franciscana de Herzegovina, como las 14 estaciones de los franciscanos. ¿Y por qué ahora, hermanos? Primero porque ahora existe la suficiente paz como para comenzar a investigar, a revisar archivos, a recoger los testimonios que quedan, que no son muchos, porque esto aconteció exactamente hace 80 años. Justamente los franciscanos están celebrando el martirio de ellos, que fue a partir de febrero de 1945. O sea, comenzó en un mes como el que estamos ahora, 80 años atrás. Tito tenía una brigada muy famosa que la llamaba la Brigada Dálmata, que era la suya. Originalmente había sido una brigada en Dalmacia, que está ahora en una parte católica, está en Eslovenia, pero ahí se había armado Tito con sus partisanos comunistas. Tito es el que personalmente dirige la masacre de estos 12 franciscanos. Y al día siguiente se va a otro pueblo y ordena la captura de 9 frailes más, junto con unos 100 civiles que se habían refugiado en la central hidroeléctrica franciscana. Miren ustedes, hermanos, la importancia que tenían los franciscanos de toda esta región. Habían creado una central hidroeléctrica para mantener a esos pueblos con electricidad. Y allí se habían refugiado estos católicos y todos fueron trasladados a la dirección de Dalmacia y asesinados en lugares desconocidos. O sea, acá, digamos, los mataban en medio de un bosque y los dejaban ahí corromperse, que se los comieran los animales. Ni siquiera los enterraban. Después, una semana más tarde, el 14 de febrero, fue el turno de otros franciscanos, 5 en un monasterio en Gradac y otros 7 en el convento de Mostar. Leo Petrovic es el nombre del padre provincial. Una vez que tomaron esta ciudad, los encadenaron, los hicieron caminar hasta otra ciudad que tenían controlada los partisanos. Les despojaron el hábito franciscano, los mataron a palos y tiraron sus cuerpos al río Narenta. En esos mismos días, otras matanzas de frailes se realizaron en distintas ciudades. 2 sacerdotes aquí, 3 acá, en zonas muy cercanas a la frontera con Austria. Al final de la guerra, la provincia franciscana de Herzegovina estaba llorando la muerte de 63 hermanos, ¿no? Pero el Via Crucis siguió luego en los años restantes, cuando acabó toda esta matanza sistemática descontrolada. Yugoslavia tenía que ser un país respetable ante las Naciones Unidas y en consecuencia comenzó a matar o encarcelar a los sacerdotes de otra forma, organizando los juicios falsos, ¿no? Todo lo que sucedió en los países comunistas. Ese es un traidor a la patria, es un espía del Vaticano, es un espía de otros poderes, pero eran juicios que eran o sea, sin ninguna prueba, y que terminó condenando a 91 frailes a penas de prisión, a menudo a trabajos forzados. Esa fue una de las penas a las que fue sometido Stepinac, que ya era un hombre mayor, y lo mandaron a una cantera a romper piedra y murió del maltrato. La ironía es que para 1950, hermanos, ¿saben cuál era la mayor comunidad franciscana en Herzegovina? Era la cárcel de Zenica, porque habían 30 frailes ahí condenados a cadena perpetua y a trabajos forzados, que estaban todos encarcelados al mismo tiempo.
Y claro, se les prohibía rezar en comunidad, pero habían encontrado la forma de alentarse a sí mismos y constituir en situaciones paradójicas una comunidad. Esto por si acaso sucedió en toda la Yugoslavia comunista, no solamente en Herzegovina, y con muchos otros sacerdotes. Un sacerdote que está estudiando esto, pero todavía se están descubriendo mucha información. Entre 1945 y 1955, según un sacerdote que está investigando esto, no solamente franciscanos, sino de todas las órdenes o sacerdotes diocesanos, el padre Anto Bakovic dice que al final, en estos 10 años, del 45 al 55, hubo 663 víctimas de la persecución religiosa, 4 de ellos obispos, 523 sacerdotes, de los cuales 17 murieron de enfermedades, especialmente el tifus, en el encarcelamiento, 50 seminaristas mayores, 38 seminaristas menores, chiquillos, 17 laicos y 31 religiosas. El plan de Tito era el de eliminar a la Iglesia Católica, pero nunca pudo. Y hoy en día, esta región está viendo un resurgir de la fe, fundamentalmente gracias a la sangre de estos mártires, que como sabemos que los católicos habían aprendido desde la persecución romana, es semilla de cristianos. Que tengas un buen día.